Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase semanal. Antes de empezar la clase, bueno, ya les dejé escrito en el foro de avisos que les había dejado la devolución del trabajo del primer trabajo que se les dejó, que era la nomenclatura de los fármacos, nombre de los fármacos les puse yo. Em, y nuevamente les repito que aquellos a los que se le colocó una nota y no había ninguna referencia no tienen que reenviar el trabajo. Por otro lado, aquellos a los que les dejé en comentarios, porque aquellos que no recibieron una nota, les dejé un mensaje en la parte de comentarios, en la parte de calificación, en comentarios, tienen tienen un mensaje en el cual se les solicita que reenvíen y el por qué. En la mayoría el por qué, hay otros que directamente se les pide que reenvíen. Todos tuvieron el mismo error en el que no sabían qué colocar en el nombre químico. Por eso fue la idea de hacerles el videito para ver si podían entender un poquito más. Otra cosa importante es no se olviden de cuando realizan los trabajos, la presentación de los trabajos tiene que llevar una carátula donde debe constar el nombre del instituto, con sus datos personales también, tengo entendido que se les dio una serie, hay un PDF, un documento en el cual se les brinda las pautas a seguir. Les pido por favor que tanto para los trabajos que envía la profesora Rico como para los que mando yo, por favor la carátula. ¿Y cómo saben cuál envía la profe Rico y cuál envía la profe Marturet? Cuando la clase la doy yo, la profesora Marturet, que creo que hoy no me presenté nuevamente, el trabajo lo envío yo. Cuando la clase la da la profe Rico, el trabajo lo envía la profe Rico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después me llueven mensajes a mí de que no pueden enviar X trabajo o quieren una duda sobre un determinado tema y por ahí yo no sé de qué manera se le dio la explicación a la profesora Rico como para estar dándosela o por ahí yo les doy otra explicación y les confunde más. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tratar de manejarnos de esa manera. Todo lo que sean dudas, avisos, que sea de los trabajos que les envío yo conmigo o en caso contrario con la profesora Rico. Bien, acá me despido de mi carita y vamos a empezar con la clase de hoy que es vías de administración. La vía de administración de los medicamentos. Y antes de empezar con la clase de nuevo, esta clase es más que nada a modo de teoría. Ustedes, las técnicas y qué medicamentos y los volúmenes y demás, lo van a aprender más específicamente en las prácticas, ¿sí? Esto va a ser más que nada para que tengan una idea de cuáles son las vías de administración a través de las cuales podemos brindar un medicamento a un paciente, más que cómo hacerlo, ¿sí? Bien, igual la clase está basada en la bibliografía, se les dejó, hay un manualcito de vías de administración, en ese basé la clase de hoy. Y no me olvido, les prometí que les iba a bajar el otro libro, se los voy a bajar, ya lo tengo bajado, mejor dicho, se lo tengo que subir al aula virtual. Bien, terminado esto, comenzamos la clase en sí. Bien, las vías de administración, como les dice ahí, es el sitio donde se va a aplicar el medicamento para que actúe en ese lugar o sea absorbido. Por otro lado, la forma farmacéutica tiene el propósito de facilitar la administración del principio activo y liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción. ¿A qué vamos a llamar el principio activo? Al fármaco en sí, aquel que va a generar el efecto en el cuerpo, ¿sí? Bien. Ahí está. Las formas farmacéuticas, según la vía de administración que vamos a utilizar, pueden ser diversas, ¿sí? Para la administración oral vamos a encontrarnos con comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones.
Para las administraciones rectal y vaginal, supositorios, enemas, óvulos. Para las administraciones tópicas, que es lo que vamos a utilizar en el lugar, por así decirlo, pomadas, geles, lesiones, parches, colirios, gotas nasales, gotas óticas. Para administración parenteral son los inyectables, ya sea subcutáneo, intramuscular o intravenoso, y para la administración inhalatoria, aerosoles, nebulizadores, etc. Las formas farmacéuticas son estos, los que les acabo de nombrar, ¿sí? En la forma en la que se presentan los medicamentos. Yo los invito a que luego de terminar la clase, o en el momento, ahora si quieren pausarlo, busquen un prospecto, es decir, el papelito que viene dentro del medicamento, y van a encontrarse con la descripción del medicamento en sí. Y van a encontrar en composición, eh, van a decir, el papel va a decir, qué sé yo, amoxial, amoxicilina 500 miligramos. Si se trata, por ejemplo, de una cápsula o un comprimido, en la parte de composición se van a encontrar con la primera parte, que va a ser amoxicilina 500 miligramos, y después excipientes, un montón de componentes, almidón, si se trata de algo líquido, agua, y diferentes componentes, que es lo que acompaña, es decir, lo que favorece a que el medicamento pueda ser de esa manera ingerido, ¿sí? Les digo esto como un extra, no, nada más. Bien, todas las vías de administración de drogas deben ser entendidas en términos de sus implicaciones para la eficacia de la terapia farmacológica y la experiencia del tratamiento farmacológico del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona tiene un dolor intenso en un determinado lugar, la vía intravenosa sería la más adecuada para calmar la molestia de forma rápida a ese paciente. Es decir, que la vía de administración me va a servir a mí para llevar con eficacia el tratamiento del paciente, ¿sí? No le voy a venir a dar, si se está muriendo de dolor, no voy a venir a administrarle una pastilla que sabemos que tarda más en absorberse. Bien. Para realizar una correcta administración de un medicamento, eh, existen existían unos 5 correctos, ahora hay 8 correctos, y según donde ustedes busquen, van a encontrar hasta 10 correctos de la administración de medicamentos. Uno, que el paciente sea correcto, es decir, que ustedes verifiquen que su paciente es el que realmente le pusieron en la planilla a quien tienen que administrar el medicamento. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van y la administración es para Juan Gómez, si la persona puede hablar, señor, usted es Juan Gómez, siempre hablando de una clínica, de una persona que está internada, perdón. ¿Usted es Juan Gómez? Sí, soy Juan Gómez. O si hay alguien cercano que pueda corroborar que sea el señor Juan Gómez, mejor. O la pulsera, muchas veces tienen una pulsera en alguna de las muñecas, o el número de cama, siempre corroborar que todo sea lo correcto antes de administrar el medicamento. Que la medicación sea correcta, nuevamente corroborar que la medicación que yo estoy llevando sea la correcta junto con la prescripción que se dejó, ¿sí? La dosis correcta, lo mismo que acabo de decir, corroborar siempre la prescripción con el nombre del paciente a quien hay que darle, el tipo de medicamento si es el correcto y la dosis si es la correcta. Y si tienen que calcular la dosis, que es muy probable en muchos casos, en algunos casos, tienen que calcularla y no son muy duchos todavía en realizar los cálculos, por ahí pedirle a alguien más que realice el cálculo, ¿sí? A ver, el que ustedes estén trabajando en un lugar no implica de que ustedes siempre sepan todo. Si dudan, siempre mejor pedir ayuda, ¿sí? No duden nunca en pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que les va a responder de mala gana, probablemente, pero les va a ayudar. ¿Por qué? Porque se trata de la vida del paciente. Imagínense que si ustedes si hay otra persona que los está supervisando, esa persona va a preferir de que ustedes vayan y pidan la ayuda
y que pregunten 1000 veces por más de que parezcan insistentes antes de realizar algo y hacerlo mal, ¿sí? Y más los cálculos de dosis son muy importantes. Que la vía sea la correcta, nuevamente, si estamos, como el ejemplo que les di hoy, si se trata de un paciente a quien hay que administrarle, calmarle el dolor, rápidamente lo ideal sería que sea una vía de administración rápida, ¿sí? Que el tiempo sea el correcto, es decir, que los tiempos, el tiempo que tiene que tomar sea el correcto, es decir, que si tiene que tomar cada 8 horas, que la última toma haya sido hace 8 horas, o si es cada 2, o si es, y no eh, que sea antes o que sea mucho tiempo después. Que la documentación sea la correcta, es decir, de nuevamente que lo que nosotros le estemos dando al paciente quede anotado, quede registrado, ya sea en la planilla del paciente o en algún lado, suministré al paciente tal fulano de tal que se ubique, se encuentra en la cama tal, tantas dosis de tal medicamento a la hora tal, por vía tal, todo cuanto ustedes más anoten mejor. Por más de que el día de mañana sean los pesados que anotan todo, el que tarda porque anota todo, sí, pero el próximo que toma la guardia, o ustedes mismos si tienen que corroborar algo de sus pacientes, y más si están tratando con muchas personas, o en varios pisos, varias salas, ustedes mismos se lo van a agradecer, ¿sí? Su compañero se lo va a agradecer, así que sean meticulosos en eso, no sean haraganes. Cuanto más anoten, mejor, ¿sí? Que la razón sea la correcta, es decir, el por qué está tomando eso el paciente. Si el paciente está teniendo problemas, si viene un paciente con problemas de hipertensión, que se le esté suministrando el antihipertensivo correcto, ¿sí? Y el efecto sea el correcto. Nuevamente, si el paciente vino por un problema de hipertensión y le suministramos un medicamento que sea para bajar la presión, verificar que al tiempo que tendría que presentar los efectos, como ser el bajar la presión al valor X, que los presente, ¿sí? Perfecto. Terminado esto, vamos a empezar con las vías de administración en sí. Vamos a empezar con la vía oral. La vía oral es la vía de administración más frecuente, se administra por boca, va a implicar una deglución, por ende, a un paciente que eh, se encuentra eh, inconsciente, no le vamos a poder administrar ningún medicamento por vía oral, ¿sí? La mayor absorción se va a producir en el intestino delgado debido a la gran superficie y por la gran vascularización, ¿sí? Por eso también la absorción va a ser más rápida. La absorción por esta vía se va a ver modificada por diferentes factores. Parte de esto lo vimos en la clase de interacciones farmacológicas, ¿sí? La motilidad, si se ve aumentada, va a estar mayor, la motilidad gástrica si está aumentada, va a haber una mayor absorción, si está lenta, va a haber una menor absorción en el intestino, por ejemplo. Los jugos digestivos, el tipo de preparado farmacológico también es importante, si se presenta en cápsulas, si se presenta en comprimidos, si se trata de un jarabe, eh, los factores químicos como el pH y la presencia de alimentos van a haber afectado también la absorción del medicamento. ¿Cuáles van a ser sus ventajas y desventajas? Bien, las ventajas, ustedes siempre piensen cuando hablamos de ventaja, ¿qué es lo que me favorece? Es cómodo, es sencillo, no duele, es seguro y es económico. Fíjense ustedes las veces que se habrán ido a ponerse por un medicamento, supongan, no sé, una fiebre o un estado gripal provocado por una bacteria, les dan un antibiótico. Y a veces el médico le dice, ¿querés un inyectable? Te va a pasar rápido, pero te cuesta, no sé, por darle un valor, 600 pesos con la aplicación. Mientras que si te compras la pastilla, vas a tardar 2 o 3 días en sentirte un poco mejor, pero el costo es de 100 pesos.
Es mucho más económico, siempre es mucho más económico la vía oral, pero es mucho más lento por el proceso de absorción, ¿sí? La autoadministración, no necesitamos de otra persona que lo realice, y hay mayor riesgo de sobredosis, de la sobredosis, digamos, que llevarían, que eso es lo que provoca la eliminación y por ende lo que lleva a o sea, hay menor eliminación y que lleva al lavado gástrico, digamos. ¿Cuáles son las desventajas? Que el sabor algunos suelen tener sabor desagradable, bueno, la mayoría. Pueden provocar irritación gástrica, por ejemplo, la vallaspirina. Está la famosa propaganda de una aspirina por día, hace bien al corazón, pero si ya tenemos alguna predisposición a nivel gástrico de sufrir algunos procesos, sí, estados de acidez, puede llevar a una úlcera, por ejemplo. Otro inconveniente es si tenemos problemas para la deglución, si el paciente presenta vómitos o si está inconsciente, no le podemos administrar. Puede provocar intoxicaciones y tenemos el efecto del primer paso, ¿sí? Las formas farmacéuticas que podemos llegar a consumir por esta vía son comprimidos, cápsulas, grajeas, jarabes, suspensiones. La vía enteral. Existen muchas situaciones en las cuales se requiere administrar medicamentos a través de una sonda nasogástrica. Cuando se modifican las formas farmacéuticas sólidas orales de ciertos medicamentos, se pueden producir alteraciones en la farmacocinética de ese fármaco, ¿sí? Por ende, los medicamentos que no deben triturarse o vaciarse para administrarse por esta vía son aquellas formas farmacéuticas de liberación controlada, aquellas que presentan una cubierta entérica, comprimidos sublinguales, efervescentes, grajeas, fármacos con un estrecho margen terapéutico, cápsulas con microesferas o microgránulos, cápsulas con gelatinas que contienen líquidos, o medicamentos con actividad carcinogénica o teratogénica. Todo esto también se observa, la información la trae en el prospecto del medicamento, ¿sí? Las vías sublinguales consiste en colocar el medicamento debajo de la lengua. Allí se debe mantener el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta que se absorba completamente. No se debe tragar. Se utiliza esta vía porque debajo de la lengua, incluso permite una rápida absorción debido a la gran vascularización que tiene. Si ustedes ahora levantan la lengua y ven en esa parte, van a observar que hay una gran cantidad de venitas que se observan. Imagínense la cantidad de otros vasos que están circulando, ¿sí? Se absorbe rápidamente en ese lugar y evita de esa manera el paso del efecto del primer paso, perdón. ¿Cuáles van a ser las ventajas? El efecto es más rápido, y es más intenso. Se utiliza en situaciones agudas o de emergencia, no presenta el efecto del primer paso, también es una vía sencilla, cómoda, se puede autoadministrar y evita también la autodestrucción del medicamento por los jugos gástricos. ¿Cuáles van a ser los inconvenientes? Si se trata de fármacos liposolubles, no se van a absorber tan rápido. El fármaco tiene que presentar propiedades organolépticas adecuadas. Van a existir, hay pocos preparados, digamos, que estén preparados para esto, y el área de absorción que es pequeña. La otra vía de administración es la vía rectal, consiste en la administración del medicamento a través del recto. Se emplea con el objetivo de ejercer una acción local, como anestésico, producir efectos sistémicos, como ser, por ejemplo, un antipirético, y provocar por vía refleja la evacuación del colon. En ese caso se utilizan, por ejemplo, los supositorios de glicerina. Las formas farmacéuticas, supositorios, pomadas, los enemas. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Que en este caso se pueden utilizar, mediante esta vía, se pueden administrar aquellos fármacos que producían la irritación gástrica,
Aquellos fármacos, se pueden utilizar fármacos que son destruidos por el pH ácido de los jugos digestivos o por las enzimas. Evita también el efecto del primer paso. Y se puede utilizar también en pacientes con vómitos, inconscientes o en niños. Y de nuevo aquellas personas que presentan alguna intolerancia al sabor o al olor del fármaco. Esas serían las ventajas de esta vía. La desventaja es que es una administración incómoda, existen pocos preparados utilizados mediante esta vía, la absorción puede ser lenta, errática, irregular, puede provocar irritación del recto y que no es recomendable si el paciente presenta diarrea. La otra vía que tenemos también es la vaginal, generalmente se utiliza para fármacos de efecto local, antiinfecciosos. Las formas farmacéuticas que se utilizan son óvulos, comprimidos, cremas. Generalmente se utiliza para tratamiento micológico, es decir, de hongos, ¿sí? Eh, Como les dice ahí, bueno, el medicamento se introduce en la vagina, lo más profundo que sea posible. En algunos casos se puede utilizar un lubricante, pero no siempre se lo recomienda porque puede evitar sí, evitar la absorción del fármaco en sí. La paciente debe mantenerse acostada con las caderas algo elevadas para favorecer la administración. Las vías tópicas, el medicamento se va a absorber a través del estrato córneo, como les dice, y va a alcanzar la circulación sistémica dependiendo de algunos factores. Uno, la zona de aplicación, la absorción va a ser mayor en las zonas donde la piel va a ser más fina. Otro factor que influye es la forma farmacéutica que vamos a utilizar. Cuanto más graso sea el excipiente, que era lo que les nombré hoy al principio, mayor absorción va a tener. ¿Por qué? Porque en sí la piel y lo que es, digamos, la membrana de las células en general, tiene más que nada un componente en mayor proporción graso, por ende, si son iguales, va a favorecer la absorción, ¿sí? Entonces, graso con graso favorece la absorción de aquellas sustancias. Cuanto más grasas, mayor absorción. Cuanto más líquidas o cuanto mayor componente acuoso tengan, la absorción va a ser más lenta. Otra cosa que influye también es la integridad de la piel. La absorción va a estar aumentada si la zona de la piel está inflamada o dañada. Acuérdense que lo lo vimos en micro, en el sistema inmunológico, la piel es la primer barrera que vamos a tener. Si la piel se encuentra dañada, cualquier sustancia o cualquier microorganismo puede ingresar, ¿sí? Entonces, si la piel se encuentra dañada, mayor va a ser la absorción en esa zona. La duración del tratamiento, la aplicación repetida en un mismo lugar produce un efecto acumulativo que aumenta la absorción también. Y otros factores como la utilización de vendaje oclusivo, la temperatura del cuerpo, el grado de hidratación, todo eso va a influir también en la absorción del medicamento, del fármaco. Otras vías de administración que no me voy a detener, pero solamente se las voy a nombrar, son las vías óticas, la nasal y la oftálmica. Son también las que se consideran como tópicas, porque van a ejercer su acción en el lugar, ¿sí? Bien, otra vía va a ser la vía inhalatoria. Sirve para introducir fármacos a nivel del aparato respiratorio mediante inhalaciones, pulverizaciones, vaporizaciones y aerosoles. Generalmente los fármacos que se administran por esta vía ejercen un efecto local. También se emplea la vía inhalatoria para la administración de algunos anestésicos con el fin de ejercer un efecto general o sistémico. Es una vía de absorción rápida ya que todo lo que es la zona pulmonar es una zona muy irrigada y presenta una alta superficie de absorción, lo cual permite una absorción rápida, como les dije hoy. Las ventajas, vuelvo a repetir, la absorción rápida, evita el efecto del primer paso, ya sea intestinal o hepático, no es una vía invasiva y permite obtener un efecto localizado del medicamento, muchas veces minimizando los efectos adversos.
El inconveniente que suele tener es que se suelen utilizar dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte del paciente. Por ejemplo, si conocen el famoso PAF, un niño no se lo puede administrar solo, ¿sí? Requiere de un adulto. Lo mismo que la utilización de los nebulizadores, los famosos nebulizadores, si la persona está consciente y puede y tiene fuerza para realizarlo, puede mantener la mascarilla, puede tener la mascarilla puesta. Digamos, no es necesario colocarse la mascarilla y mantenerla sujeta a la cabeza, sino que la puede contener con la mano. En cambio, en el caso de un niño, por ejemplo, si hay que nebulizarlo, él requiere de la presencia de un adulto o de una persona que se encuentra, que no tiene fuerza, requiere de otra para poder administrarle el tratamiento. Dispositivos utilizados para la administración, como les decía hoy hace un rato, inhaladores en cartucho presurizado, los nebulizadores o los dispositivos de polvo seco inhalado. Bien, otras vías, les voy a pasar así muy por arriba, pero que también son utilizadas, las vías endotracal, pacientes sometidos a intubación, paciente vía la intratecal, se realiza por medio de una punción lumbar para que llegue al líquido cefalorraquídeo, la intracárdica a nivel de miocardio, la intraósea, intraarticular, intraperural, intraarterial. Todas estas son vías que se suelen utilizar también para la administración de fármacos en lugares específicos. Bien, vamos a pasar a lo que son las vías parenterales. Esta es una imagen para que tengan una idea de los ángulos los cuales van a ir colocando las jeringas para la administración de los distintos fármacos según cuál es la vía que van a utilizar, ¿sí? Fíjense, estas son las diferentes capas de la piel: epidermis, dermis, tejido subcutáneo y el músculo. Las vías intramusculares, subcutánea, endovenosa e intradérmica. Bien, entonces vamos a empezar por las vías intradérmicas. Estas van a ser vías parenterales. La vía intradérmica se inyecta el fármaco en la capa dérmica de la piel, debajo de la epidermis, acuérdense que es la segunda capa. Se caracteriza por que admiten pequeños volúmenes y la absorción va a ser lenta. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para vacunas, pruebas de sensibilidad o pruebas diagnósticas de tuberculosis. Si alguno se realizó la famosa prueba Mantú para entrar a algún trabajo, se administró en vía intradérmica, ¿sí? Incluso habrán visto que al inicio habrá quedado como una bolita pequeña, que es de lo que se administra para decir si se produce la reacción. Bueno, consiste en la introducción de un medicamento a nivel de la dermis, no puede superar los 0,3 mililitros. La zona más común de aplicación es la cara anterior del antebrazo. Se utiliza para fines terapéuticos, preventivos o de diagnóstico, y como les dije recién, la prueba de Mantoux o de alergias. La vía subcutánea se va a inyectar preparado por debajo de la piel en tejido subcutáneo. Es una vía también de absorción lenta, es la vía de elección en tratamientos frecuentes, regímenes a largo plazo o de autoadministración. Generalmente se utilizan para vacunas, para heparinas, las heparinas son anticoagulantes, para insulinas u hormonas como la eritropoyetina. Generalmente consiste en la introducción del medicamento en el tejido adiposo, se suele recibir de 1,5 hasta 2 mililitros, suele admitir en esa zona, se suelen administrar en la cara externa del brazo, cara externa del muslo, la zona periumbilical o zona escapular. Y es de absorción lenta, por eso generalmente se las utiliza. Estas vendrían a ser las zonas generalmente que se utilizan para la administración, ¿sí? La cara externa de los brazos, la zona abdominal, la zona externa del muslo, glúteo, ¿sí? Fíjense que es muy común que aquellas personas que se inyecten heparina
o la insulina suelen realizarlo en esta zona, ¿sí? Bien. Las vías intravenosas. Se va a inyectar el fármaco directamente al torrente sanguíneo, va a la vena a través del cual circula la sangre, ¿sí? Entonces va a la sangre directamente. Se realiza la administración en bolo o perfusión continua. Es una vía de administración muy rápida. Es de elección en los casos de urgencia y la biodisponibilidad del fármaco es del 100%. Es decir, ustedes la cantidad de fármaco que inyectan es la cantidad de fármaco que va a llegar al órgano a realizar el efecto o a la circulación sistémica. Sirve para suministrar líquidos cuando los pacientes no pueden tomar líquidos por vía oral, para proporcionar sales y electrolitos necesarios para mantener el equilibrio electrolítico en el cuerpo. Generalmente se suele proporcionar glucosa en forma de dextrosa, que dice el principal combustible para el metabolismo. Muchas veces si la persona no puede alimentarse, como el cuerpo requiere de glucosa para poder vivir, se le administra directamente por vía intravenosa. Se sirve para proporcionar vitaminas, medicamentos solubles en agua, y a su vez también sirve para establecer una vía que sea accesible para los medicamentos intravenosos. Hay tres formas de administración de la vía intravenosa. Tenemos la vía intravenosa directa, en las cuales el medicamento se va a administrar de forma lenta, al menos durante 1 minuto, y sirve para la administración de medicamentos. La administración de un medicamento por vía intravenosa elimina el proceso de absorción y descomposición del fármaco al depositarlo directamente en sangre, que es lo que yo les había comentado hoy. Pasa directamente a la circulación y es a donde va a ir al órgano o a los órganos donde tiene que ejercer su efecto. El otro método es la administración en perfusión intermitente, es un tiempo de infusión de 15 a 20 minutos. En este caso se utiliza en situaciones en las cuales el paciente solo debe administrarse el fármaco de acuerdo cada ciertas horas, digamos, y sin necesidad de tener conectado un fluido continuo, como por ejemplo antibióticos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la administración en perfusión continua. Se utiliza cuando los volúmenes de fluido administrable supera los 250 centímetros cúbicos. El tiempo de infusión generalmente es igual o superior a 4 horas. Y la idea, el objetivo es mantener el nivel plasmático del medicamento o tener nuevamente una vía que sea disponible para cualquier situación. Administrar otro medicamento, alguna solución de electrolitos, etc. Hasta ahí era la vía intravenosa. En cuanto a la vía intramuscular, se va a inyectar el fármaco en el tejido muscular directamente. Si volvemos a la primera diapositiva de las imágenes, la jeringa se va a colocar en 90 grados. La velocidad de absorción va a depender del riego sanguíneo de la zona y por tanto del lugar de inyección y del tipo de preparado. Todo eso va a depender cuando sea a nivel intramuscular. Los fármacos en solución acuosa se suelen absorber rápidamente y la desventaja es que puede lesionar vasos y nervios provocando hematomas, endurecimientos, puede provocar infecciones, shock anafiláctico, que vendría a ser un estado de alergia que los puede llevar a la muerte, parálisis o parálisis del nervio ciático. Bien, ¿para qué solemos utilizarlo? Lo suelen utilizar para vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, etc. Sirve para la aplicación de medicamentos en el músculo y que no sobrepase la cantidad de 10 mililitros. Suele utilizarse en el cuadrante, bueno, las vías suele ser el cuadrante superior externo del glúteo, el músculo deltoides en el brazo o el músculo vasto externo. La característica es de absorción rápida, y el efecto aparece aproximadamente a los 15 minutos debido a la alta vascularización del músculo, ¿sí? A eso iba yo hoy con el ejemplo de que en la vía, que muchas veces en las vías, las parenterales,
Si se trata de un medicamento que tenemos dos formas farmacéuticas, un inyectable y una pastilla, y nosotros queremos sentirnos bien ya, por así decirlo, eh, las vías, si se trata de una vía intramuscular, que la mayoría de las veces es, para que ejerza rápidamente el efecto, fíjense, en 15 minutos ya se sienten bien, muchas veces a la hora o a las 2 horas ya nos estamos sintiendo mejor dependiendo del cuadro. Pero presentan todas estas vías parenterales, van a presentar la mayor desventaja, que es el costo económico, por un lado, y por otro lado, que requieren de una persona capacitada para realizarlo, que esos vendrían a ser ustedes, ¿sí? O cualquier persona que se capacite en realizar, en poner inyecciones de este tipo, ¿sí? Pero fíjense todo el riesgo que implica el aprender así nada más porque la fulana agarra y hace esto y pone así asado, bueno, me enseñó que lo haga así, implica una gran cantidad de riesgos sobre el paciente más que nada. Y por último vamos a ver la vía transdérmica. Eh, no tiene nada que ver con las vías que vimos hasta ahora de las parenterales. La administración del principio activo es a través de la piel, pero con el objetivo de ejercer una acción sistémica. La piel puede utilizarse también para tratamientos sistémicos mediante medicamentos formulados mediante estos sistemas, así que son los parches. Deben colocarse sobre la piel fina, limpia, que no esté lesionada ni irritada y que no tenga ningún pelo, por así decirlo. La ventaja evita el efecto del primer paso, permite obtener niveles plasmáticos estables del fármaco, se logra un mejor cumplimiento terapéutico, puede interrumpirse la administración de manera inmediata del fármaco, producen los efectos indeseables e interacciones fármaco-alimento, se reducen, perdón, y permiten el uso adecuado eh, de estos medicamentos, digamos, de vida media corta. ¿Cuáles son los inconvenientes? No todos los fármacos pueden ser utilizados mediante esta vía, ni tampoco aquellos que requieran ciertas dosis. El fármaco o la formulación pueden ocasionar irritación o sensibilización de la piel, y solo son útiles para fármacos liposolubles de pequeña masa molecular que puedan penetrar a través del estrato córneo, es decir, a través de la piel. Bien, en este caso lo que hablamos son de parches, es la forma de dosificación, se aplica sobre la piel el dispositivo adhesivo que contiene el fármaco de una manera que se va a ir absorbiendo de manera continua a través de las diferentes capas de la piel. Como les dice ahí, constan de las siguientes partes: una lámina de recubrimiento impermeable, que es la que se encuentra por fuera, el reservorio del principio activo, que se encuentra en la parte interna, una membrana para el control de la liberación y una lámina adhesiva, que es la que va a permitir la adhesión a la piel. ¿Qué medicamentos podemos encontrarlo en forma de esta? Bueno, medicamentos para la prevención de la angina de pecho, opioides para tratamiento del dolor, anticonceptivos, nicotinas para aquellos tratamientos de personas que van a dejar el tabaco, fármacos para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, tratamiento del Parkinson, algún tratamiento hormonal, fármacos producidos para los trastornos de la menopausia quirúrgica, y otros como por ejemplo anticelulíticos, reductores de grasa corporal localizada o reafirmantes de la piel. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este uso? Bueno, lavarse las manos antes y después de aplicar el parche, sacar el parche de su envase en el momento que se va a colocar, escoger una zona de la piel con una menor cantidad de vello, la piel tiene que estar limpia y seca, no debe aplicarse sobre cicatrices, quemaduras, irritaciones, debe alternar la zona de aplicación, los parches no deben doblarse, cortarse ni partirse, y se debe eliminar de una forma segura, es decir, siempre tratando de envolverlo con determinados
con determinado papel y por ahí sí se puede eliminar en algún lugar donde que evitemos que otras personas lo saquen de la basura, mejor. Bien, la desventaja es que algunas personas pueden tener reacciones alérgicas al material del cual está hecho el parche. La temperatura elevada puede aumentar la absorción del medicamento. Eh, Antes de realizar una resonancia magnética, por ejemplo, debe retirarse, o si se va a hacer una cardioversión o una desfibrilación eléctrica, hay que retirar esos parches. Y sumando lo que hablamos hoy, tiene ventajas. La ventaja también es que según el tipo de fármaco que se esté por administrar, se lo puede utilizar en aquellos pacientes que tienen dificultad para la deglución, proporciona niveles estables, evita el efecto del primer paso, lo mismo que venimos hablando hasta hoy. Bien, hasta acá la bibliografía. Hasta acá, digamos, las vías de administración, cortito, resumido. El trabajo, la tarea se las voy a dejar entre hoy miércoles o el jueves. Cualquier consulta, duda, escriban. Nuevamente, esto es un pantallazo de lo que ustedes luego lo van a ver con mayor precisión y van a saber cómo hacerlo en la práctica, ¿sí? Bien, hasta la próxima clase.